Cuando planteamos al principio el tema de cultura, habíamos hecho como una especie de primera gran división o de gran separación entre lo que se calificaba como mito propio de las creencias, invenciones o en última instancia relatos fundacionales de muchas culturas, opuesto a lo que en Occidente se llama la razón. Y por otra parte, digamos, también eso alude a dos oposiciones, lo puramente sensible y aquello lo que está referido a lo inteligible. Y también, en última instancia, lo espiritual y lo material. O sea que habría como tres parejas, lo mítico, lo sensible y lo espiritual como opuesto a la razón, lo inteligible y lo material. Y evidentemente, digamos, el concepto de cultura que de alguna manera elabora Occidente, con su trabajo de expansión sobre los conocimientos acerca de las culturas exteriores que va conquistando y que va colonizando y que va incorporando a su logos y que comienza a nominar, estarían como distribuidas. Algo así como que Occidente vendría a ser lo razonable, lo racional, lo inteligible y lo material, y acá se armaría, digamos, tanto la cultura, la sociología, la historia y los conocimientos de las ciencias naturales, y que para un gran conjunto de la humanidad ajeno a esta manera de estar en el mundo, queda lo mítico, que son los relatos fundacionales, la primacía de lo sensible, los sentimientos respecto de los demás y de cada uno, y una especie de referencia constante del espiritual. Cuando terminamos el tema y tratamos de introducirnos en la problemática de la cultura popular, dijimos que en realidad podríamos pensar que se armó una segunda dicotomía, porque nosotros de pronto Occidente descubre que aún dentro de sí mismo y respecto de todas estas culturas que va incorporando, hay algo que en la dinámica cultural es genuino, hay cosas que son espurias, hay cosas que son oficiales, otras que son marginales, y hay otra que es admiradora y otra es reactiva. O sea, hay como toda una serie de oposiciones que están referidas a estas maneras desde separar lo que se estudia de algunos y lo que son los otros. Y por lo mismo, acá hay que agregar un elemento que tiene que ver con otro análisis, que no está directamente referido a la cultura, sino está referido a la historia de la conformación de lo que hoy es el mundo. Para eso podemos recurrir a un trabajo de Quijano, que ya es casi clásico, que con mucha claridad él lo plantea como colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. Y este es un trabajo reciente, quizá la última década, en la cual, con toda claridad, Quijano plantea que la globalización es en curso, o sea que es un proceso que se continúa, son cosas que se vienen dando. O sea, yo siempre hago relación e insisto en que los alumnos y quienes tratan de entender estos problemas tienen que tener siempre presente el concepto de proceso, de causa y consecuencia, de que un proceso se va nutriendo de una serie de acciones voluntarias, involuntarias, producto de los grupos mayoritarios, producto de los grupos minoritarios, producto de la interacción a través de los medios que tienen para comunicarse o para confrontar, pero que son procesos que se van retroalimentando de los hechos de un lado y del otro, o de los hechos que provienen de diferentes maneras interpretados de cada lado.
Ahora bien, la globalización en curso es un proceso que por otra parte, esta manera ya casi que ha unificado al mundo a través de las comunicaciones, de los modos de vestir, de prácticamente, digamos, instalar el idioma inglés o esa jeringosa norteamericana, y que de alguna manera a través de los grandes medios de comunicación hay muchísimas palabras que se van anglificando, esta especie de que casi todos nos entenderíamos y que todos estamos vestidos con blue jeans y todos usamos parecidos anteojos y relojes parecidos y teléfonos móviles similares y que todos en última instancia vemos las mismas noticias. La vez pasada, viendo esos programas de noticieros, un día una de las 4 o 5 noticias que se repiten en bloque cada 10 o 15 minutos, como las noticias del día, había la caída de un avión en, creo que, Nairobi. Y bien, la televisión mostraba un bosque incendiado y hacía referencia a la caída del avión. Era un paisaje entre incendiado o nuboso, y eso se daba como una noticia, y en última instancia, a estar por los datos, no había referencia a la cantidad de muertos, había una referencia numérica a una cantidad de muertos, pero no se explicaba absolutamente nada, ni por otra parte parecería ser que, salvo la desgracia en sí misma de la muerte de alguna gente por accidente, carecía de relevancia alguna para el resto de la humanidad. Que accidentes ha habido siempre, muertes y ha habido siempre, y en última instancia era como un agregado más, y esto se repetía en todos los canales, se repetía cada 15 minutos, con lo cual hay mucho de vacuidad, mucho de trivialidad, mucho de repetición relativamente innecesaria. Ahora bien, este proceso de globalización, ¿cuándo comienza? ¿Cuándo se comienza a materializar de manera muy fuerte? Esto tenemos que decirlo de una buena vez, cuando España descubre América y cuando España, más las potencias que le vienen detrás, terminan por ir ocupando el territorio americano y van incorporando sus poblaciones a su masa productiva y van incorporando sus productos a sus productos de consumo y van incorporando toda una serie de elementos económicos que se concentran en una parte muy chiquitita de la península euroasiática, que vendría a ser lo que hoy es Europa Occidental, España, Francia, los Países Bajos y el oeste de Alemania, porque el resto todavía estaba casi sumido en los nómades que andaban entre la capital de Rusia, Moscú, y esa, ¿cómo se llama?, estepa que cada tanto se nevaba. Entonces, el poder mundial, por un problema de concentración de la riqueza y del comercio, de todo ese espacio que lentamente se va sumando a un proceso mercantil y productivo, basado en la extracción de determinados elementos, se completa con América. América funda la totalidad y la globalidad del mundo e incorpora toda una población en calidad de ¿qué? O sea, la gran masa productiva, digamos, de Estados Unidos son los esclavos del sur. Ahí está claro, digamos, que individuos que pertenecen a un grupo social y a un grupo étnico absolutamente distinto, trasladado, desarraigado y ubicado, son los que trabajan en calidad de ¿qué? De esclavos. ¿En qué forma se incorporan todos los pobladores suadí llamados indígenas del continente sudamericano? Ahí al principio la discusión en la corona de Castilla por aquello de que si fueran súbditos pagarían, ¿cómo se llama?, diezmo, y pagarían, digamos, impuestos al rey, en finalmente convertirse específicamente en siervos. Gente de la tierra que se traduce en una específica, ¿cómo se llama?, institución que es la encomienda. Con lo cual,
el indígena latinoamericano o era salvaje y estaba sometido a ser cazado, perseguido o, ¿cómo se llama?, muerto, o se incorporaba en calidad de servidumbre. Eran los miembros de los indígenas encomendados, que trabajaban para un encomendero que tenía la obligación de adoctrinarlos en la fe católica, pero por otra parte, dado su calidad de menores, debía ser protegido, era como un tutor, y que se ocupaba de recaudar para el rey del trabajo de esta gente los impuestos. Con lo cual, en este proceso, así como acá se va produciendo todo un desarrollo de modelos productivos extractivos, la plata del Perú, el oro de México, la caña de azúcar en Brasil, el cacao en Venezuela, y toda esta serie, el yute de toda la zona de Yucatán, el cáñamo. Ahora bien, el algodón de Estados Unidos, más adelante, ya estaremos en la época de rosas, las carnes saladas, todo esto es producto de una manera determinada de incorporar al trabajo que en Europa, cuidado, con el desarrollo complementario de esta expansión se da el proceso de la revolución industrial, los europeos son asalariados. Acá, en América, la mayoría de la población, salvo los blancos europeos que eran pasibles de recibir un trabajo, y algunos mestizos muy ablancados que podían ser artesanos, el resto vivía en condición de servidumbre. Con lo cual, el nuevo orden mundial de la sociedad industrial va creando toda una serie de formas diferenciales de ser reconocido desde el punto de vista laboral en el marco de una nueva economía mundial.